Libro 3. Integración, no asimilación. Introducción. El objetivo principal de este apartado es definir y explicar las diferencias entre la integración cultural y la asimilación cultural, y las diferentes consecuencias que acarrea cada una. Hablaremos de la importancia de la creación de un espacio social como una herramienta poderosa para la integración de los inmigrantes de larga duración en las sociedades de acogida, que evite su pérdida de identidad y su infrautilización, y preserve las interacciones positivas entre las comunidades. La integración y la asimilación cultural son conceptos clave en el estudio de la sociología y la antropología, especialmente en el contexto de la migración y la convivencia de diversas culturas dentro de una sociedad. Aunque ambos términos están relacionados con la manera en que los individuos o grupos se incorporan en una nueva cultura, presentan diferencias fundamentales en su enfoque y resultados. Para una persona migrante que tiene que dejar su país por razones como un conflicto bélico, un desastre natural, privación de derechos humanos o situaciones de miseria y pobreza, es esencial la forma en que se lleva a cabo la integración en la sociedad de acogida. Hay que entender que una persona que deja su tierra de forma forzada y no voluntariamente, porque ha conseguido un trabajo mejor o por amor, por ejemplo, pasa por un proceso emocional difícil. Dejar tu tierra y tus raíces atrás, muchas veces junto a la familia y amigos, resulta doloroso y complicado de gestionar. Si, además, cuando llegas a una sociedad completamente diferente a la tuya, tienes que enfrentarte a discriminación, marginación, dificultad de acceso a los servicios públicos, barrera lingüística, etc., se hace 10 veces más arduo. Por todo ello, la forma que tenga el país de acogida de integrar a los migrantes que llegan a su tierra es absolutamente crucial para el bienestar emocional de estos y para crear una convivencia armoniosa y enriquecedora. Países como Francia, por ejemplo, tienden a intentar asimilar a todas las personas migrantes que pisan su territorio. Esto significa que los migrantes tienen que intentar dejar atrás todas sus expresiones culturales como la ropa, los peinados, la forma de hablar y de relacionarse, etc. Además, los países asimilacionistas suelen prohibir toda expresión religiosa en sus espacios públicos, lo que puede generar grandes conflictos internos en las personas. Para muchísimos ciudadanos, su religión es algo esencial a su identidad. Va totalmente unido con lo que son y con cómo habitan el mundo. Este tipo de prohibiciones influyen en su autoapreciación, en las nuevas relaciones que van a formar en el país de acogida, en su bienestar emocional. El rechazo que van a percibir de parte de este tipo de sociedades les llevará a ocultar gran parte de lo que son. Creará conflictos internos importantes entre lo que creen que necesitan hacer para encajar en el nuevo país y lo que ellos son, sienten y necesitan expresar para sentirse ciudadanos libres y en consonancia con sus creencias y forma de vivir en el mundo. El problema, a nuestro entender, es que estas sociedades occidentales modernas temen que un gran flujo migratorio pudiera poner en jaque sus propias libertades y su sistema de creencias. El asimilacionismo es una forma de intentar blindar sus democracias y sus libertades individuales, desde un miedo y una xenofobia que están presentes en todas las decisiones políticas que suelen aprobar. No debería suponer ningún riesgo para su democracia ni sus ciudadanos la acogida de migrantes de cualquier otra cultura o religión. El ser humano puede convivir en multiculturalidad si se llevan a cabo políticas de integración respetuosa, abrazando esa misma multiculturalidad y lo que cada individuo de cualquier religión o cultura puede aportar a la vida sociocultural de los respectivos países de acogida. Cada uno de estos modelos de los que hemos hablado, por una parte, subyace a las medidas legales concretas adoptadas sobre inserción laboral y, por otra parte, tendrá unas consecuencias psicosociales diferentes que terminarán favoreciendo o dificultando la expresión de actitudes xenófobas, con la gran problemática social que a la larga irá teniendo. Lo que se pretende en este apartado es analizar en qué grado las diferentes medidas legislativas que se están implementando facilitan más el modelo asimilacionista o el modelo multicultural. Los procesos migratorios son algo connatural a las sociedades humanas y de hecho han existido desde hace milenios, pero la actual globalización ha multiplicado exponencialmente el capitalismo, véase Ovejero, 2004, 2005. El capitalismo, tanto de forma directa como indirecta, fomentó siempre las migraciones,
buscando mano de obra barata, por una parte, y por otra, produciendo miseria en muchas regiones del planeta, lo que obviamente provoca siempre procesos migratorios. La globalización está incrementando hasta límites insospechados estas tendencias tan connaturales al capitalismo. En efecto, el retroceso de los derechos laborales en los países desarrollados, su inexistencia en los países en desarrollo, las fuertes tendencias deslocalizadas, el empobrecimiento extremo de grandes zonas del planeta, principalmente en el caso del África subsahariana, etc., están contribuyendo poderosamente al incremento de los flujos migratorios hasta alcanzar cotas antes nunca vistas. En resumidas cuentas, la actual globalización capitalista está produciendo tales niveles de exclusión social, véase Ovejero, 2002, 2003, que por fuerza está aumentando la inmigración hasta límites antes insospechados. La actual globalización está no solo incrementando estos niveles, sino también dándoles un tinte muy preocupante, al menos por estas tres razones. A. Predominio de las políticas neoliberales y cada vez menor posibilidad de intervención estatal, lo que hace difícil corregir los errores de la ley del mercado, con las serias consecuencias que ello tendrá para los inmigrantes. B. Un progreso tecnológico tan acelerado que difícilmente, si no imposible, los países más atrasados podrán alcanzar o ni siquiera acercarse a los países más adelantados. C. Fuertes impedimentos y trabas a la inmigración por parte de los poderes públicos, así como profundas actitudes xenófobas por parte de la población, con unos medios de comunicación que no hacen sino potenciar tales actitudes. En consonancia con lo anterior, al menos a nuestro modo de ver, el principal reto a que deberán enfrentarse las sociedades europeas a lo largo de las próximas décadas sea justamente el de ser capaces de integrar adecuada y eficazmente a las minorías culturales y étnicas provenientes de la inmigración, a la vez que mantenemos íntegramente los derechos humanos y las sociedades democráticas en Europa. Es decir, que el reto consiste en saber construir unas sociedades multiculturales, democráticas, socialmente bien cohesionadas y que no excluyan a nadie, sea cual sea su religión, su cultura o su etnia, a la vez que mantenemos nuestro sistema de libertades y de democracia. Para ello tendremos que buscar la forma de reducir los prejuicios para poder prevenir el racismo y la xenofobia. Podemos afirmar que estamos en presencia de uno de los temas más importantes y relevantes a nivel social de los próximos decenios. Las políticas de integración para un colectivo humano, que procedente de más allá de las fronteras nacionales, configurará de una manera u otra una realidad novedosa. Sus derechos y futuro, así como la forma de gestionar las identidades múltiples y las relaciones entre inmigrantes y autóctonos, están actualmente en discusión. En las últimas décadas, el debate social sobre la idoneidad y aplicabilidad de los distintos paradigmas teóricos sobre la integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras ha sido constante. Estos modelos tratan de establecer un esquema o guión que permita encarar de forma satisfactoria el fenómeno migratorio y lograr una convivencia ideal entre autóctonos y migrantes. Dichos modelos funcionan como una plantilla para comparar las distintas situaciones sociales que se producen como consecuencia de la incorporación de los recién llegados a la sociedad. Veamos cuáles son las distintas opciones. Primera, asimilación. Se trata de un proceso de adecuación del inmigrante a la sociedad receptora, que requiere que éste adquiera la cultura, costumbres y modos de vida de la comunidad de acogida, dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo así su condición de extraño o diferente. Es entonces cuando la sociedad de adopción le reconocerá como uno de los suyos, produciendo así la plena integración del inmigrante. La responsabilidad de este proceso adaptativo recae únicamente sobre los inmigrantes, es unilateral. Son ellos los que deben hacer el esfuerzo para conseguir la conformidad de su modo de vida con los estándares cívicos de su nueva tierra. La ideología asimilacionista se fundamenta en los siguientes elementos. A. Homogeneidad como punto de partida. La sociedad receptora o dominante es culturalmente homogénea, o al menos así es percibida por sus miembros, en la situación previa al contacto. Existe un interés deliberado en mostrarla de esa manera, ya que si se admitiera la diversidad surgiría la duda sobre qué tradiciones o grupos etnoculturales deberían asimilarse y cuáles no. En todo caso, cuando tal diversidad es evidente, se pone el acento sobre el mainstream
o carácter nacional de la cuestión, dando por hecho que éste es bueno, posible y necesario. B. La sociedad homogénea también como meta. Si las minorías culturales presentes en la sociedad van adquiriendo el idioma, las costumbres, los modos de vida, etc., de la comunidad de acogida, en un mayor o menor espacio de tiempo, el resultado de la interacción social será una sociedad homogénea y unida. C. Unilateralidad en el proceso de cambio. En el esquema asimilacionista, el cambio cultural y social no afecta a todos los miembros de la sociedad por igual, autóctonos e inmigrantes, sino que la carga de la adaptación recae sobre los nuevos inquilinos. D. Integración cultural como integración global. Este modelo exagera, como criterio de integración, el peso de lo cultural, dejando de lado el criterio social. Por tanto, exacerba las diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas y aparta las distinciones de clase, género, etc. E. Desaparición de prejuicios y discriminaciones tras la asimilación efectiva. Este aspecto deriva directamente del anterior. Si el individuo adopta plenamente la lengua, costumbres, vestimenta, religión, etc., del grupo receptor, automáticamente desaparecerán los prejuicios y conductas discriminatorias que pudieran surgir hacia él por el hecho de ser diferente, a no ser que permanezcan algunas características salientes, como es el caso de un diferente color de la piel. F. Naturalidad e inevitabilidad del proceso de asimilación. El axioma principal de este modelo es que el proceso asimilatorio supone un resultado natural e inevitable del contacto entre autóctonos e inmigrantes. La asimilación cultural, por tanto, es el proceso por el que una persona o grupo adopta como propia la cultura dominante en la sociedad, al mismo tiempo que va abandonando su identidad cultural diferenciada. Los países tradicionalmente receptores de inmigrantes, como los Estados Unidos, Canadá, Australia o Francia, esperaban que los inmigrantes abandonaran progresivamente su herencia cultural y se asimilaran a los patrones culturales del país de acogida. La asimilación de los inmigrantes constituyó un aspecto más de la fuerte tendencia a la homogeneización que caracterizó el proceso de construcción de los Estados-nación. La extensión de la escolarización obligatoria, de la administración pública, de la movilidad interna y el crecimiento urbano favorecían la construcción de unidades políticas basadas en una lengua, una cultura y una identidad nacional. Con la formación de los Estados-nación, la cultura nacional se sacraliza, se eleva a principio de cohesión social y política. Álvarez, 1993, 12. A menudo se distingue, en este punto, entre los Estados-nación europeos y las naciones de inmigrantes. Sin embargo, también en Estados Unidos, Australia, Canadá y Argentina se aplicaron políticas de homogeneización cultural. Aunque su legitimación ideológica varió entre unos países y otros, en todos los casos se adoptaron medidas similares: promoción de una lengua común, un único contenido curricular en enseñanza, una participación en las instituciones nacionales, la identificación con unos referentes simbólicos y unos mitos históricos, etc. Estas medidas conformaron auténticos programas de construcción nacional, que aparecían vinculados a objetivos importantes como una economía moderna, una población alfabetizada y una mayor cohesión política y social. Las teorías asimilacionistas han sido fuertemente denostadas, y no solo desde el punto de vista ético, sino también desde sus preconcepciones de homogeneidad, etc. Francia es el país donde se ha aplicado este modelo de una forma más directa. Segundo, multiculturalismo. Supone la primera expresión del pluralismo cultural y su postulado básico es la no discriminación por razones de etnia o cultura, el ensalzamiento y reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho que tienen los inmigrantes a ella. El multiculturalismo es sin duda una filosofía anti-asimilacionista, configurándose doblemente como una situación de hecho y una propuesta de organización social. El multiculturalismo surgió como reacción a la tendencia hacia la uniformización cultural impuesta por la globalización. Bajo el ambiguo término de tolerancia, se incentiva a los nuevos ciudadanos a vivir en su comunidad y tolerar a las otras comunidades etnoculturales existentes en el seno de la sociedad. La identidad y los valores culturales del grupo
Se convierten, pues, en el pilar básico sobre el que se apoya toda la filosofía multiculturalista. Buena parte de las medidas multiculturalistas han intentado reforzar el proceso de integración. Las medidas de discriminación positiva, como las cuotas, están orientadas a facilitar la incorporación de las minorías a las instituciones públicas y los espacios sociales que conforman la ciudadanía. Otras medidas, como la revisión de contenidos curriculares o de calendarios laborales, pretende adecuar dichas instituciones y espacios. Un tercer bloque de medidas haría referencia al fomento de la lengua y cultura propias y del asociacionismo. Un cuarto tipo de medidas suponen la constitución de servicios e instituciones propias. En todo caso, es este último tipo de medidas el que, dependiendo de su aplicación, puede generar una dinámica de escasa inclusión en el conjunto social. Sin embargo, después de la primera fase del reconocimiento de comunidades culturales, el acento principal de las políticas multiculturales aplicadas en Canadá, Quebec y los Países Bajos se ha centrado en facilitar la inserción social y potenciar los aspectos cívicos comunes. Además, cabría añadir, los tres gobiernos señalados han desarrollado y aplicado, como parte de su política multiculturalista, diversas medidas de política social en materia urbana, de vivienda y de inserción sociolaboral, con unos objetivos claramente redistributivos, con mejores o peores resultados. Este aspecto nos introduce otro elemento a considerar en el debate. Las medidas multiculturalistas constituyen un modesto elemento de un conjunto de políticas gubernamentales bastante más amplio. La buena o mala integración de los inmigrantes tiene bastante más que ver con las políticas de ciudadanía, educación y empleo, que han sido siempre los pilares principales de la integración. Kymlicka, 2003, 189. Dicho de otra forma, los problemas de integración de los inmigrantes no cabe leerlos, exclusivamente, en clave de diferencia cultural. Tienen que ver con los problemas sociales generados por la distribución desigual de la riqueza, la seguridad y la inclusión, y las políticas sociales que al respecto se adopten. Dichos problemas tienden, como hemos visto, a etnificarse en nuestras sociedades que aunan desigualdad social y pluralismo cultural. Presentan, en dicho sentido, una indudable dimensión cultural e identitaria. Los países que han adoptado políticas multiculturalistas no presentan un balance de integración social peor que otros países o una mayor disminución de políticas sociales redistributivas. Canadá, Quebec y los Países Bajos, en particular estos dos últimos, no presentan una peor situación que Francia en estos aspectos. No ocurre lo mismo con los Estados Unidos, lo que nos ilustra que las diferencias en términos de integración social no radican tanto en el mayor o menor grado de multiculturalismo, sino en las políticas sociales aplicadas o en la ausencia de estas. Según Kymlicka, los inmigrantes se integran con mayor rapidez en los países que tienen políticas multiculturales oficiales, como Canadá y Australia, que en los países que no las tienen, como Estados Unidos y Francia. Kymlicka, 2003, 209. No hace falta compartir la rotundidad del balance de Kymlicka para afirmar que el primer gran reproche al multiculturalismo, que lo presenta como contrario a la asimilación, no se sostiene. Uno de los retos que afrontan nuestras sociedades globalizadas es la adecuada gestión del creciente pluralismo. Las políticas multiculturalistas surgieron como respuesta a dicho reto, y aunque no sin problemas, se han consolidado y al mismo tiempo modificado sus acentos. Al implicar un reconocimiento de las minorías identitarias, estas políticas son más justas y ofrecen, de entrada, un mejor acomodo al pluralismo. Su balance, en términos de integración y cohesión, es positivo y, en todo caso, no peor que el de sociedades como Francia que aplican otras políticas. Además, a diferencia del modelo francés, el multiculturalismo ha mostrado una amplia capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias. La integración cultural se refiere a un proceso bidireccional en el cual los inmigrantes o minorías culturales adoptan ciertos aspectos de la cultura dominante del país de acogida, mientras que simultáneamente la sociedad receptora acepta y se enriquece con elementos de las culturas de los nuevos miembros. Este proceso supone una adaptación mutua y respetuosa, donde no se espera que los inmigrantes renuncien a su identidad cultural original. En lugar de unificar a todos bajo un mismo patrón cultural, la integración valora la diversidad y busca crear una convivencia armoniosa
donde diferentes culturas coexisten y se respetan mutuamente. Por ejemplo, en un contexto de integración, una persona puede mantener su idioma materno y sus tradiciones religiosas, mientras aprende y participa en las prácticas culturales del país receptor. Las políticas públicas, en un modelo de integración, tienden a promover la multiculturalidad y la inclusión, ofreciendo servicios en varios idiomas y reconociendo festividades de distintas culturas. La integración fomenta una sociedad pluralista donde la diversidad cultural es vista como una fortaleza. La asimilación cultural, en contraste, es un proceso unidireccional, en el cual los inmigrantes o minorías son absorbidos por la cultura dominante hasta el punto de perder, parcial o completamente, su identidad cultural original. En este enfoque, se espera que los nuevos miembros de la sociedad adopten las normas, valores y comportamientos de la cultura mayoritaria, minimizando sus diferencias culturales. La asimilación puede ser voluntaria, cuando los inmigrantes desean integrarse completamente en la nueva cultura, o forzada, cuando las políticas del país receptor exigen la conformidad cultural como condición para la aceptación social. Un ejemplo de asimilación se puede observar cuando una familia inmigrante deja de hablar su idioma nativo en casa para favorecer el idioma del país receptor, abandona sus costumbres tradicionales y adopta completamente las costumbres locales. Las políticas públicas en un modelo de asimilación suelen enfocarse en la homogeneización cultural, promoviendo el uso exclusivo del idioma oficial y celebrando únicamente las festividades nacionales del país receptor. Mientras que la integración y la asimilación cultural son respuestas a la diversidad dentro de una sociedad, difieren significativamente en su enfoque y en las consecuencias para los individuos y la sociedad en su conjunto. La integración valora y celebra la diversidad cultural, promoviendo una convivencia enriquecida por múltiples influencias culturales, mientras que la asimilación busca la uniformidad cultural, a menudo a expensas de la identidad y las prácticas culturales de los inmigrantes. La creación de un espacio social que promueva la integración, en lugar de la asimilación, es de suma importancia en la construcción de sociedades inclusivas, diversas y cohesionadas. Este enfoque no solo preserva y valora la diversidad cultural, sino que también promueve el bienestar individual y colectivo, fomenta la innovación y fortalece la justicia social. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, la integración es la clave para una convivencia armoniosa y enriquecedora. La diferencia entre ambos conceptos es fundamental para entender cómo una comunidad puede prosperar manteniendo un equilibrio saludable entre la diversidad y la unidad. Crear un espacio social orientado a la integración, en lugar de a la asimilación, es esencial para construir una sociedad inclusiva, respetuosa y cohesionada. Estos espacios proporcionan un entorno de apoyo en el que tanto los recién llegados como los residentes de larga duración pueden entablar un diálogo y un intercambio cultural significativos. Estas interacciones ayudan a derribar estereotipos y prejuicios, fomentando la comprensión mutua y la empatía. Cuando personas de distintos orígenes se reúnen en un espíritu de respeto y curiosidad, es más probable que encuentren puntos en común y entablen relaciones duraderas. Este sentimiento de cohesión comunitaria es esencial para crear una sociedad estable y pacífica. Los espacios sociales orientados a la integración reconocen y valoran la diversidad cultural que los inmigrantes y refugiados traen consigo. Estos espacios animan a las personas a conservar sus identidades y tradiciones culturales, al tiempo que participan plenamente en la vida social, económica y política del país de acogida. Este enfoque fomenta un sentimiento de pertenencia y respeto que permite a los inmigrantes sentirse valorados y aceptados por lo que son. Al celebrar la diversidad cultural, los espacios sociales orientados a la integración enriquecen a toda la comunidad, introduciendo nuevas perspectivas, costumbres e ideas que pueden conducir a una mayor innovación y vitalidad cultural. La integración hace hincapié en el respeto mutuo, el intercambio cultural y la coexistencia de identidades diversas, mientras que la asimilación a menudo exige que los inmigrantes y refugiados abandonen sus orígenes culturales para adaptarse a la cultura dominante. Comprender la importancia de esta distinción es clave para entender por qué los espacios sociales centrados en la integración son más beneficiosos y humanos. La integración
respeta los derechos humanos fundamentales de migrantes y refugiados, reconociendo su derecho a preservar su identidad cultural y a participar en la sociedad sin sufrir discriminación ni marginación. Este planteamiento se ajusta a los principios internacionales de derechos humanos y dignidad, promoviendo un mundo más justo y equitativo. Por el contrario, la asimilación presiona a los inmigrantes y refugiados para que se ajusten a las normas y valores culturales de la sociedad de acogida, a menudo a expensas de su propia identidad. Esto puede provocar sentimientos de alienación, resentimiento y pérdida de uno mismo, ya que las personas se ven obligadas a suprimir aspectos importantes de su herencia. La asimilación puede crear una relación unilateral en la que la cultura de acogida se considera superior y las contribuciones culturales de los inmigrantes se infravaloran o ignoran. Esta dinámica puede perpetuar la desigualdad y la división social, en lugar de fomentar una verdadera unidad. Como conclusión, consideramos importante remarcar que la creación de espacios sociales orientados a la integración y no a la asimilación es esencial para fomentar la inclusión, el respeto mutuo y la riqueza cultural. La integración promueve la coexistencia de diversas identidades, enriqueciendo a la sociedad de acogida y capacitando a los inmigrantes para contribuir de forma significativa. Construye comunidades más fuertes y cohesionadas, fomentando el diálogo y el entendimiento, y respeta los derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas. Centrándonos en la integración, podemos crear una sociedad más armoniosa y vibrante en la que todos tengan la oportunidad de prosperar.